Buenas tardes. Feliz sábado. Es bueno estar en la casa del Señor. ¿Te sientes bien? El que está a tu lado, dile bienvenido a la casa del Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Ok. A ver el libro. Que no se te canse la mano. Sí, manténla ahí en alto. A ver el libro. Chequéate a ver si hay alguien que no trajo el libro. Mira a ver si hay alguien que no trajo el libro. ¿Okay? Me enseñaron en mi juventud que cuando tú ibas para la escuela había que llevar libretas y libros y lápiz, ¿sí o no? ¿Tú te acuerdas de esa época? Porque de lo contrario ibas a tener problemas para coger los apuntes del maestro, ¿verdad que sí? Y si no tenías el libro, pues ibas a tener problemas, pues entonces te ibas a tener que acercártele a alguien que tenía libro, ¿para qué? Para trabajar en las situaciones que se presentaran ante ellos. Así es que el cristiano camina con este libro. Y más principalmente el cristiano adventista del séptimo día, que cree en este libro. Le dedica tiempo a este libro. Le gusta pasar tiempo con este libro. ¿Verdad que sí? Para cada día conocer y repasar de lo que hemos creído. Amén. Así es que por eso es que a ti y a mí se nos debe de identificar con el estudiante del libro. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Recuerdo en una ocasión cuando era muchacho. Y eso fue los otros días, ¿saben? Y no, el de Guánica sabe de eso. Sí. Así que te tengo ahora identificado, mijito. Ok, muy bien. ¿Hay alguien aquí más de Puerto Rico? A ver ahí. Pues sí. Sí, aquí hay unos cuantos de Puerto Rico. ¿Todos son de Guánica? No. Y de Guánica lo único que dicen es que por allí que entró pero hay cosas, eso no es cierto. Eso está todavía por verse y es teoría. Sí, es teoría. Estamos hablando con relación a la entrada de Cristóbal Colón cuando dicen que entró y que por Guánica y otros dicen que fue y que por Cabo Rojo. La piedra de los americanos. Sí, pero los americanos por donde vinieron fue por el norte. Y que tiraron los primeros tiritos allí en San Juan y todo el mundo seguía se rindió. En mi país dicen que en mi país llegó y que ahí fue primero donde llegó. Ajá. Que se llamaba el Valle de las Hamacas y como se salvó de que lo mataran, dijo San Salvador. O sea, ella sí que le quedó bien el informe, ¿verdad? Muy bien. Así que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Hay un dicho que en la otra iglesia no lo dije, lo voy a decir aquí. Y es que les conocía, pero no les había visto. Les conocía, pero no les había visto. Y qué interesante será en nosotros el saber que hay cientos y miles y hasta millones de creyentes adventistas en todo el mundo. Los conocemos, pero no los hemos visto. Pero muy pronto habrá de presentarse una reunión. Y en esa reunión tú no te puedes ausentar, porque aquel que se ausenta en esa reunión no habrá otra oportunidad para esa reunión. Así es que prepárate para el encuentro con tu Dios. Muy bien. ¿A qué hora es que terminamos aquí? Allá, aquel dijo a las 7. Bueno, por lo menos tú te tienes que quedar. Ok, él se tiene que quedar, ¿verdad que sí? Ya él se comprometió. Ok. ¿A cuántos de ustedes les gusta sacar retratos? ¿Ok? Y a veces hasta en las carteras caminamos ¿con qué? Con retratos también, ¿verdad que sí? Ok, en la iglesia mayor, pastor, nos encontramos que cuando tú entras a los templos, en el cristianismo, aparecen allí muchas esfinges o retratos.
aquellos que han venido de la Iglesia Católica en algún momento o han entrado, ustedes han visto, y hasta hay algunas que nos enseñaron bueno, esta es la Virgen María, este es San José, este es el niñito, este es Jesús, este es San Pedro, ¿verdad que sí? Ustedes lo saben que es así. Así es que están ahí en ellos. Y lo interesante de eso es que en la Biblia también tú te vas a encontrar retratos. En la Biblia te vas a encontrar ¿con qué? Con retratos. Y entonces, en el tiempo que nos queda, en esta tarde, pues te voy a hablar de 4 retratos solamente en forma de introducción, porque como el tiempo sigue avanzando, y puede que en alguna otra ocasión, pastor, con más calma, podamos entonces identificar con bastante data o información en la investigación de cada uno de esos 4 retratos. De paso, me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo el bachillerato allá en la universidad, donde cogí una clase de arte en pintura. Y en esa clase nos presentaban diferentes pinturas y cuadros también. Y se comenzaba a estudiar que se encontraba el tipo de color de la pintura, qué tipo de color usaba más en la pintura, si la pintura era muy clara, si era muy fuerte, si tenía mucha luz o poca luz, si había dibujado allí algún animalito, alguna cosa, esto y lo otro, cuánto había más o menos el ambiente de la naturaleza y todo ello. Y por el tipo de cuadro que tú ibas casualmente sacando todo ese tipo de información, tú podías sacar lo que el pintor quería presentar con la pintura. Interesante, ¿verdad que sí? ¿Okay? Así que cuando tú vayas a algún museo y te pongas a observar algunas pinturas, vas a descubrir, ¿ok? Si te pones a observar esas cosas, quién es, y la forma de pensar y el mensaje que el autor de esa pintura quería llevar, sin que te lo plasmara por escrito. Simplemente tú te pones a observar el cuadro, lo analizas, lo ves y todas esas cosas, y puedes hasta decir si es casualmente de esta época moderna, si es de unos 200, 300 o 400 años y cosas así también. Hay mucha información con relación a la pintura. Ok, así que vamos a estudiar 4 cuadros que aparecen en el Nuevo Testamento de la vida de Jesús. Ok, vamos a estudiar ¿cuántos cuadros? 4 cuadros. Es interesante, ustedes saben que en nuestros templos o en nuestras iglesias nosotros no utilizamos cuadros. Ustedes lo saben. Y si hay algún cuadro por ahí donde le damos algo, podemos decir que el más que se parece a Jesús es uno que él está un poquito medio de ladito, ¿ok? Y donde la hermana White identificó que ese es el más que se parece a Jesús. No es que es Jesús. ¿Entendieron? ¿Ok? ¿Entendieron? No es que es Jesús. Es el cuadro que más se parece a Jesús. Interesante. Usted se preguntará bueno, la Biblia es bien clara con relación a los mandamientos, ¿verdad que sí? No te harás ¿qué? Imagen ni ninguna cosa semejante que esté en el cielo, en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. ¿Ok? Últimamente, no sé si han visto algunas películas donde cogen personajes identificando a un Jesús, una persona de color. Eso no lo hacían antes. ¿Ok? Porque el concepto que se tenía hace muchos años era que Jesús era rubio y de ojos claros. Sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la mayoría de los hebreos son rubios y de ojos claros. ¿Okay? Así que ese era el concepto que se tenía. Ahora lo identifican como si fuera una persona de color. ¿Ok? Y de pelo enrizado. En otras, usted lo ha visto, donde el pelo es totalmente como lacio, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Que le chorrea así. Bueno, como quiera que sea, vamos a descubrir aquí, en estos 4 retratos, en esta tarde,
4 personas que tuvieron experiencias con Jesús y que pudieron decir ciertas características de él. ¿Ok? Es interesante por ello. Así que vamos a aprovechar el tiempo. ¿Está bien? Comenzamos. ¿Estamos listos? Ok, muy bien. Y hay que usar el libro. Hay que usar el libro. Vamos a ir al libro de Mateo, rapidito. Mateo capítulo número 1. Mateo capítulo número 1. Encontramos aquí lo siguiente. Ok. Mateo es uno de esos 4 pintores que pintaron un cuadro. Así que Mateo es uno de los 4 que pintaron un cuadro. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Pues de Jesús. ¿Ok? Es uno de ellos. Ok. Le voy a dar un datito bien interesante. Mateo estuvo caminando con Jesús. ¿Qué decimos? Que Mateo, ¿qué? Estuvo caminando con Jesús porque Jesús lo llamó. ¿Ok? Y caminó aproximadamente en persona, física y con él, aproximadamente, ¿cuánto tiempo? 3 años y un poquito más de tiempo, pastor. Así que, ¿sabía algo Mateo de Jesús? ¿Qué ustedes creen? ¿Sabía dónde Mateo había veces que iba? ¿Con qué personas hablaba? ¿Ah? ¿Cuáles eran las amistades de él y cositas así? ¿Dónde él se quedaba de vez en cuando? ¿Por dónde le gustaba caminar? Mateo tenía bastante información con relación a ello. Es interesante, así que piensen más o menos en ese concepto. Ok, ¿qué hace Mateo? Mateo es hebreo o judío. ¿Mateo es qué? Es hebreo o judío. ¿Ok? El libro de Mateo fue escrito para los judíos o los hebreos. El libro de Mateo fue escrito ¿para quién? ¿Para los judíos o qué? O hebreos. ¿Estamos claros en eso? O sea, el documento que el Espíritu inspira a Mateo a desarrollar es principalmente, ¿ok? Enfocándose ¿a quién? ¿A quién? A la nación o a los cristianos de aquella época, aquella iglesia. ¿Ok? ¿Qué hace Mateo para presentar evidencia? ¿Qué hace Mateo? Mateo dice lo siguiente, leemos, escuchen, dice, libro de la genealogía, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Mira cómo lo presenta. Mira cómo lo presenta. Él dice que ese Mesías que él había conocido y que cuando fue llamado él lo aceptó, viene de una descendencia real. ¿Lo vieron? ¿Está ahí? ¿De quién? ¿De quién viene? ¿De quién viene? Viene de David. Y la historia, tú te encuentras con que David había sido ¿qué? Rey. Y si viene de la descendencia de David, por consiguiente, ese que viene de esa genealogía es un príncipe. Y si es un príncipe, es candidato a ser rey. Amén. Tú lo encuentras ahí está. Pero no solamente eso, sino que él se va un poquito antes también de David. Él dice, este personaje no solamente viene de David, viene de ¿dónde? ¿Saben? Viene de Abraham. Y la historia bíblica te dice a ti que Abraham era no solamente el padre de la fe, sino el padre de la descendencia ¿de quién? Pues de los hebreos. ¿O no es así? Sí, tú te lo encuentras, ahí está. Para corroborar y para confirmar, ¿qué hace Mateo? Entonces comienza a desarrollar una descendencia genealógica. ¿La ves ahí? Después con calma te la lees. Pero mira cómo la presenta. La presenta en 3 grupos. Y cada grupo presenta 14 generaciones. En
3 grupos y cada grupo tiene ¿cuántas? 14 generaciones. Es interesante saber que el idioma hebreo hay unas letras que tienen valores numéricos. ¿Ok? Así que él viene, está la V y la B. ¿Ok? En la V tú vas a encontrar que es equivalente, la V, que como se escribe ¿qué? Vaca y otras cositas así también, ¿ok? Votar y cosas así. Pues la V en el hebreo es equivalente al número 6. Pero la B es equivalente al número 4. Y él viene y lo va desarrollando y él viene y sale y dice 4, 6, 4. Y termina. ¿Ok? Y vuelve y coge el próximo grupo de 14 generaciones y vuelve 4, 6, 4. Y vuelve entonces en el próximo grupo 4, 6, 4. ¿Por qué lo hace de esa manera? En la Biblia tú te encuentras donde casualmente mientras más evidencias de testigos tú tienes, más confirmación hay con relación a la verdad. ¿Sí o no? Claro. Así que por eso él presenta que 3 grupos de 14 generaciones. ¿Okay? Pero hay algo bien interesante que te vas a encontrar también en el libro de Mateo. Es que en el libro de Mateo dice la Biblia, y tú te lo vas a encontrar cuando lo estás leyendo, donde a Jesús lo llaman hijo de David. ¿Hijo de quién? De David. Pero no solamente eso, sino que te pones a leer el versículo número 20 y mira cómo dice aquí. Eso es bien interesante. ¿Ya lo tienen? Leo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, ¿hijo de quién? Allá aparece un título mesiánico, que Jesús caminó con él, y donde Mateo le hace aplicación a que Jesús viene de la descendencia ¿de quién? De David. Pero no solamente eso, sino que el padrastro de Jesús venía ¿de qué descendencia? Era una persona humilde, era una persona pobre, pero era de descendencia real. Yo me pregunto, ¿de qué descendencia tú vienes? ¿De qué descendencia tú vienes? Y eso es para ponernos a pensar a nosotros, ¿sí o no? ¿Ok? Porque aquí nos encontramos donde Mateo presenta esos 3 grupos de 14 generaciones. Y después te lo lee con calma para que tú veas con relación a todo ello. Así que el que se esperaba iba a ser rey. Amén. Y en un momento más adelante a él le preguntaron: ¿tú eres rey? ¿Tú eres rey? Y él dijo: para eso he venido. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y sabe quién presenta la data? Pues Mateo. Es el que presenta la data. Yo para eso es que he venido. Pero también le contestó: pero mi reino, ¿qué pasa? No es de este mundo. Es interesante eso. Así que Mateo presenta data o evidencia desde el punto de vista genealógico y presentándole al pueblo hebreo que a los suyos vino y los suyos no le habían recibido, que ese era el Mesías, el esperado. Amén. Maravilloso, tremendo eso. ¿Okay? Así que ya ahí tienes un cuadro de qué. De cuando estás leyendo el libro de Mateo, recuérdate que Mateo está presentando data o información para la iglesia de aquel tiempo, que ese era el esperado. Y yo me pregunto, ¿tendrá eso aplicaciones para la iglesia de este tiempo? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de ese Mesías que vino? ¿Cuál es el concepto que tú tienes? ¿Ok? Mateo va tan tremendamente para impresionar al pueblo hebreo, donde en un momento dado, pues al Mesías lo mataron.
¿Y saben quiénes lo mataron? La iglesia de aquella época. ¿Quiénes lo mataron? La iglesia de aquella época. Los de él. Y si le hacemos la aplicación en estos tiempos, ¿quiénes la mataríamos? Nosotros. No lo quisieron. Y a veces muchos de nosotros con nuestras actitudes y acciones demostramos que no lo queremos tampoco. Es más, queremos, Señor, no vengas, todavía no, porque tengo unos proyectitos, tengo unas cosas que hacer, el estilo otro, y si viene yo no estoy listo. ¿No te ha pasado contigo mismo? ¿No te has cogido en ello? ¿Ah? Y una de las cosas que añora el creyente o el discípulo es, Señor, ven pronto, ven ya para que todo esto se acabe acá abajo, porque no estoy contento ni estoy a gusto con esto. Aunque me diste la oportunidad de traerme a la existencia, me ha estado guardando, me ha estado cuidando para ese momento tuyo. Pero pareciera como que nos hemos aclimatado de tal manera a este mundo donde nos gusta estar acá abajo. ¿Ya verdad? Y si no nos gusta estar acá abajo, pues salimos con respeto. Y no se vayan a sentir mal, no es el propósito mío, porque yo también he emigrado, donde debo de buscar, como Abraham, una tierrita a ver dónde es que mejor me puede ir y me puede pasar. ¿O no es así? Por eso es que nos venimos acá hacia el norte. Y acá, ¿qué no hay? ¿Sí o no? Acá hay mexicanos, ¿qué más hay? Hay peruanos, ¿qué más hay? Hay hondureños, ¿qué más hay? De todo Centroamérica y de todo Sudamérica, ¿sí o no? ¿Hay o no hay? Por eso le llaman a esto acá en el norte la Organización de las Naciones Unidas. Sí, eso es así. Y los puertorriqueños no somos una excepción, donde también venimos para acá. Por supuesto, a nosotros se nos hace un poquito más fácil que a todos los demás. Porque los americanos fueron por allí, tiraron 2 o 3 tiritos, ¿ok? Y los que habían allí, y los españoles que habían allí se rindieron. Y entonces declararon a esa islita suelo americano. Con la única diferencia que no es un estado, pero es como si lo fuera, porque tiene los 2 elementos, es estado y es libre. Ustedes han escuchado el concepto, ¿verdad que sí? Es estado y ¿qué más? Y es libre, pero al mismo tiempo es asociado. Es interesante eso, y hay mucho que hablar. No estamos hablando después de política, pero lo que queremos es para que ustedes vean cómo es que el ser humano busca las maneras de cómo buscar un lugar, ¿qué? Un lugarcito mejorcito, de verdad, porque no estamos contentos en verdad con lo que hasta ahora hemos adquirido. Queremos salir de este mundo, amén. Amén. Sí, de verdad, queremos salir de este mundo. Eso es así. Así que entonces Mateo presenta una evidencia más grande todavía. Y es que al Mesías vinieron, el pueblo hebreo, la iglesia de aquella época lo mataron. La iglesia lo mataron. Pero él había dicho de que él iba a resucitar. Y cuando él muere y cuando él resucita, el único que presenta esas datas es Mateo, donde Mateo dice que hubieron truenos, hubieron relámpagos, un sinnúmero de movimientos y todas esas cosas, y muchos de los sepulcros se abrieron. Eso lo presenta Mateo, no lo presenta Marcos, ni Lucas, ni Juan, no lo presenta, es Mateo quien lo presenta. ¿Okay? Porque él le había dicho al pueblo hebreo, yo soy la resurrección y la vida. ¡Wow! Y ahí está presentando ese tipo de datos. ¿Ok? Y de momento, casualmente, los sepulcros se abrieron y se levantaron gentes. Y Mateo dice que fueron a su familia y la familia los identificaron. Pero no solamente dice eso, sino que dice que cuando Jesucristo ascendió al cielo, esos que habían resucitado, ¿sabe qué pasó? Se los llevó con él al cielo. Son primicias. ¿Te han leído eso? Con calma, léanlo para que usted vea. ¿Okay? Pero no solamente eso, sino que cuando él resucitó y las mujeres fueron a ungir el cuerpo, bien temprano, el domingo de mañana, ¿qué pasaba con la sepultura? Que habían removido, ¿qué? La piedra.
Y cuando las mujeres llegaron allá, ¿qué pasaba con el que habían enterrado? No estaba allí. Y lo interesante de eso, que sí allí había alguien que estaba esperando a alguien que viniera a ver de lo que había, o de lo que había sucedido y de lo que iba a hablar. ¿Saben quién era el que estaba allí sentado en la piedra? Un ángel. Y eso no lo dice Lucas, no lo dice Marcos y no lo dice San Juan. Interesante, ¿verdad que sí? Así que ya más o menos ahí tiene el cuadro vamos a decir, en resumen del Evangelio de Mateo. Más adelante después pudiéramos hablar con mucha más soltura y mucha más información también que hay. ¿Estamos? Así que cuando se habla de Mateo, Mateo dice bien claramente que ese personaje era rey. Amén. Y un rey tiene ¿una qué? ¿Una qué? Una corona. ¿Okay? Muy bien, vamos ahora al otro. Vamos a hablar de Lucas. Vamos a pasar ahora allá al libro de Lucas. Lucas. Ok. Lucas incluye no solamente a los hebreos, sino incluye también a los gentiles. Lucas incluye no solamente a los hebreos, sino que incluye también a ¿quiénes? A los gentiles. Miren ahora el otro cuadro, diferente. Ok. A Mateo no tenían que llevar la información porque Mateo había caminado con el Mesías. Lucas no había sido discípulo. Lucas no había caminado con Jesús. Así que, ¿qué es lo que hace el doctor Lucas? Comienza a hacer trabajos de investigación. Comienza a recopilar datos y datos y datos y datos. Y se lo puede leer ahí en los primeros capítulos para que ustedes lo vean ahí con calma. Por ejemplo, en el primer capítulo, usted encuentra aquí que dice, escuchen, miren para que usted vea, tengamos el cuadro. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. Vamos a dar un saltito. Verso número 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahí hay unos datitos bien interesantes. Lo primero es que toda la recopilación de datos que el hermano Lucas está haciendo es que tiene una persona muy apreciada, muy querida con él, y él quiere enviarle ¿qué? Esa data o información. ¿Lo viste ahí? ¿Lo viste ahí? ¿Ok? Pero este personaje tampoco era hebreo. Si no es hebreo, entonces ¿en qué? Es un gentil. Pero el evangelio no vino solamente para los hebreos, vino también para ¿quiénes? Para los gentiles. Ve ahora, vino también para ¿quiénes? Para los gentiles, porque el evangelio vino para todos. ¿Okay? Y entonces ahora el hermano Lucas comienza, oye ahora, en el capítulo número 3, mira qué interesante. ¿Ok? Y para que aquellos que iban a ingresar en el pueblo hebreo o en esa iglesia naciente tuvieran raíces de saber quiénes eran y de dónde venían, él presenta también ahora un árbol genealógico. Y en el capítulo número 3, desde los versos 23 en adelante, ahí te vas a encontrar una descendencia genealógica. Con calma, después viene y coges y te la lees, con calma. Pero lo interesante de eso, que aunque no es tan larga como la de Mateos, miren cómo termina la descendencia genealógica. Dice, vamos a leer el 37 del capítulo 3. Hijo de Matusalén, ¿hijo de quién?
¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Ajá. ¿Hijo de quién? Ajá. ¿Y de Cainán? ¿Hijo de Enos? ¿Hijo de Set? ¿Hijo de Adán? ¿Hijo de quién? ¡Ah! Mateo no terminó así, ¿verdad que no? No, Mateo no terminó así. Así que Lucas ahora se dedicó a hacer una investigación todavía más más profunda. ¿Ah? ¿Y de qué manera? Él fue exactamente hasta lo último, otra palabra, hasta los orígenes. Alabado sea el nombre del Señor. No te conformes con lo que hasta ahora has aprendido. Dedica tiempo al estudio de la palabra. Como dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio. Si nos proponemos ser estudiantes diligentes y esforzados, encontraremos cosas maravillosas y dificultosas que tú y yo no conocemos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el hermano Lucas casualmente descubrió qué tipo de data o de información. Y allí él se encontró de que él no vino por la casualidad. Y que no necesariamente venía de la descendencia de Abraham o de la descendencia del rey David. No, yo vengo de una descendencia todavía mucho más allá. Mucho más allá. ¿De dónde tú vienes? De paso, ahora les voy a hacer una preguntita bien interesante. Fíjate que hemos estudiado dos grupos de descendencia genealógica, ¿lo viste? Así por encimita, el de Mateos y el de ¿quién? Y el de Lucas. ¿Okay? Lo que quiere decir que en el pueblo hebreo y la gente de aquella época se preocupaba mucho por conocer sus ancestros. ¿Por conocer qué? Sus ancestros. Aquí está, hermanito. ¿Cómo se llamó tu tatarabuelo? ¿Ah? ¿Por qué me haces así? ¿Ah? Bueno, el anciano de Guánica. A ver, ¿ah? ¿Estás listo? Ah, llegó hasta su abuelo nada más. O sea que ni del bisabuelo todavía. ¿Ah? Ni del tata. Ni del tata. Ah. Fíjense para que ustedes vean. Ven ustedes que los personajes de aquella época se preocupaban por conocer ¿qué? Su árbol genealógico. Y parece que nosotros los occidentales como que no le damos mucha importancia. ¿Ah? No le damos mucha importancia. Y pregunto yo, ¿será importante saber quién eres tú y de dónde vienes? ¿Qué tú crees? ¿Será importante? Sí, hermano, es importante. Es importante. Es bien importante. De paso, ¿cuántos han leído el año bíblico? En algún momento dado, que han leído totalmente el año bíblico. A ver, 2 o 3 nada más. Hay que leer el año bíblico. El problema es que cuando llegas ahí a Primera de Crónica y Segunda de Crónica y Primera de Reyes y Segunda de Reyes, vas a tener algo que se te va a hacer bastante difícil. Porque eso parece como si fueran áreas de desierto. E inclusive para leer los nombres que hay ahí, tienes que saber de jeringonza. Sí. Y de saber del lenguaje hebreo para saberlo pronunciar correctamente. ¿No te has dado cuenta de eso? De paso, muchas personas que comienzan a leer el año bíblico, cuando llegan ahí se cayeron. O lo brincan. Como el hermanito de Guanicará. Muy bien. Confianza, está bien, ok. Fíjense para que usted vea. Ajá. La primera vez que yo leí la Biblia, es como usted dice, cuando llegué a los engendros, no me pareció. Pero cuando yo ya estudié más la Biblia y supe historia de los
Y entonces se metió en las crónicas y los leyó con calma, ¿verdad que sí? Okay. Y despacio, hay que leerlos con calma y despacio, y hay que desarrollar paciencia en eso, ¿sí o no? Okay. Y los nombres, vuelvo y le digo que son bastante difíciles para pronunciarlos antes. Así que el hermano Lucas presenta en ese árbol genealógico ese tipo de evidencia y presenta las parábolas en ramillete. Apúntate eso tú no lo sabías. Presenta las parábolas ¿en qué? En ramillete. Por ejemplo, cuando él habla del hijo pródigo, tan pronto termina con la parábola del hijo pródigo, ¿sabe cuál otra parábola es la que coge? La de la oveja perdida. Y no solamente cuando termina la parábola de la oveja perdida, lo deja ahí, no, sino que viene y coge y presenta la de la moneda perdida. Por eso él está presentando parábolas, ¿en qué? ¿En qué? En ramilletes. ¿Por qué en ramilletes? ¿Por qué en ramilletes? Porque a mayor cantidad de evidencias presentadas, más fuerza se le da al concepto de la verdad. ¿Lo ven ustedes ahora? ¿Ah? Fíjense para que usted vea. Así que las cosas que aparecen en las Sagradas Escrituras no aparecen por casualidad, hermano. Ni porque fulano de tal se sentó a escribir por aquí y para allá y comenzó eso, no. Es el libro de Dios. Amén. Por eso es que tú lo has hecho tuyo. Porque bien claro dice, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? Pues del Mesías. ¿Viste? Así que entonces ahí tienes ahora otro cuadro de otro personaje que no fue discípulo, enfatizo, que no fue ¿qué? Y no solamente eso, sino que era un gentil. ¿Era un qué? Era un gentil. ¿Y qué somos nosotros? Pues gentiles también. Pero una vez que aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dejamos de ser gentiles para ser ¿qué? Para ser hebreos. O para ser israelitas, ¿sí o no? Claro, fíjate para que tú veas cómo es que el Señor hace maravilla, ¿verdad que sí? ¿Sí? Porque Él es el tronco, y en el tronco Él va injertando, ¿ok? Aquellos que Él va llamando también. Amén. Ok. Una de las cosas que el hermano Lucas enfatiza, y esto es único del hermano Lucas, esto que voy a decir ahora es único del hermano Lucas. A Jesucristo vinieron y lo cogieron y lo mataron, como en Mateo, vinieron y lo cogieron y lo mataron, y lo crucificaron. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Jesucristo estaba allá en la tumba, escuchen ahora, estaba en la tumba. Y vino el domingo y aparentemente como que casi nadie se enteró. Y bien temprano el domingo por la mañana van dos discípulos de regreso a sus casas, iban melancólicos, iban llorando, iban bien defraudados por las cosas como habían terminado. Porque ellos creían que en verdad ese era el Mesías y que venía a rescatar y a hacerse rey. Así que ellos iban totalmente defraudados en ellos. Y ahí iban caminando y se iban contando las experiencias. De momento alguien se les acerca. Pero como ellos estaban tan absortos en la misma melancolía y el sufrimiento y de las cosas que estaban pasando, no levantaron así la cabeza para ver quién era. Y eso solamente aparece en el libro de Lucas. No aparece ni en Juan, ni en Marcos, ni en Mateo. Déjame que usted vea. Y ahí van caminando. Y entonces el que va y que se le acerca a ellos viene y dice, ¿y de qué ustedes están hablando? Y ellos vienen y se le dicen, ¿y tú no sabes? Lo estoy diciendo en mi lenguaje, ¿ok? Le hablo después con calma. ¿Y tú no sabes? Se dice, adiós, ¿cómo que sí? Y tú no sabes de las cosas que han venido sucediendo aquí en Jerusalén y de lo del Mesías y por aquí. Ajá, no me digas. Y entonces comienzan ellos a tratarle de explicarle a él. De explicarle a él. Y él ahí con ellos, caminando. ¿En cuántas ocasiones en tu vida espiritual la melancolía ha sido contigo de tal manera que te has quedado ciego y no te has dado cuenta de que a tu lado está el Salvador? ¿O no es verdad?
¿No te ha pasado? Por una crisis, por una enfermedad, por un quebranto, por una noticia que te ha aterrado en verdad en ello. Él está ahí. Él está ahí. Él está caminando contigo. Nunca Él te ha dejado solo. Amén por eso. De paso, más adelante, entonces, Él ahora comienza a ¿qué? A hablarle a ellos. ¿Ok? Y le dice, insensatos, no sabía que era necesario que el Mesías... Y comienza a repasarle. La Biblia dice, el libro Lucas mismo lo dice, ¿okay? Que él comienza a repasarle desde, ¿sabe cuándo? ¿Ah? ¿Desde cuándo? ¿Ah? Sí, no, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde Génesis. Desde Génesis. Desde Génesis allá él comienza a hablarle. Porque desde Génesis la Biblia habla de qué. ¿De qué habla? Pues del concepto de la salvación. ¿Ok? De la Torah. Ahí está la Torah. ¿Ok? Y le recuerda todo eso. Y entonces llega un momento donde están en una encrucijada de dos caminos. Para seguir para Emmaús o para seguir derecho. Pero el que estaba al ladito de ellos, que ya estaba por despedirse, quería seguir su camino derecho, pero los dos discípulos que estaban melancólicos insistieron y le dijeron que por favor no te vayas, sino que vente y descansa con nosotros un ratito y después sigues el viaje. Es importante asegurarte de que tú le insistas a tu Dios que estás necesitado de Él. Él sabe que tú estás necesitado de Él. Él lo sabe. Él lo sabe que la única salida, alternativa o solución a la situación que tú y yo tenemos acá abajo es Él. No es más nadie. Nadie te puede solucionar las situaciones tuyas ni las mías. Por eso Él mismo llegó a decir, yo he venido para que tengan vida. Pero no vida nada más, sino para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Gloria sea el nombre del Señor. Y Él dijo, está bien, voy a seguir con ustedes. Llegaron allá a la casa, se sentaron a la mesa, comenzaron a preparar las cosas. Y un milagro como que pasó allí, ¿verdad que sí? Y ellos se sorprendieron. De momento, como está ya todo preparado para ingerir los alimentos, una de las cosas que les habían enseñado, y el maestro les había enseñado, es ¿a qué? A tener la bendición. ¿Por qué? Por los alimentos. Y cuando Él levantó las manos, ¿qué descubrieron ellos? ¡Que era el maestro! ¡Era el maestro, hermanos! ¡Era el maestro! Y cuando está el maestro, lo menos que tú puedes hacer es, si estás sentado, saltar y brincar lleno de gozo y de alegría. Y en ese momento, ¿sabe lo que hizo el maestro? Se fue. ¿Se quedaron ellos en Emmaús? No. El relato bíblico dice que en ese mismo momento dejaron allí lo que se iban a comer y salieron corriendo, ¿saben para dónde? ¿Para dónde? Para ir a los discípulos a darle la noticia. En tu experiencia que tú has tenido en tu vida espiritual, ¿has salido corriendo en algún momento para alguien que tú en verdad amas? Llevarle el mensaje de salvación, el mensaje de salud, el mensaje de vida y de esperanza. Así es que ahí nos encontramos con el cuadro donde Jesús se les presenta a los discípulos, ¿ok? Donde allí aparecen parábolas en ramilletes para presentar el plan. Presenta el árbol genealógico que incluía a muchos de ellos, a gentiles también. Y al mismo tiempo, donde ahí aparece el plan de salvación. Y el plan de salvación comienza en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. ¿Ok? Dios conoce el plan. Amén.
Es posible que tú hayas leído la Biblia una vez, 2 veces, 3 veces, o posiblemente por pedazos nada más, y no tengas totalmente el cuadro del plan, pero Dios conoce el plan. Y si Él conoce el plan, Él te tiene en sus planes. Y si Él te tiene en sus planes, alaba y glorifica el nombre del Señor. Porque eso es lo que sí te debe de interesar. Saber que está en el plan de Dios. Y Él dijo bien claro, para darnos vida y vida en ¿cómo? En abundancia. En abundancia. ¿Estamos? Pasamos al próximo cuadro. El tiempo sigue avanzando. Si usted quiere lo dejamos aquí. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ya verá. Vamos al tercer cuadro. Ok. El tercer cuadro es el hermano Juan. ¿Ok? La carta de San Juan. Juan es un cuadro muy diferente, muy particular de todos los demás. De paso, ustedes han oído hablar de una palabrita llamado, ay Señor, se me fue, a ver si me viene ahora mismo. Ok, los evangelios sinópticos, ¿han oído hablar de evangelios sinópticos? Ok, la palabra sinóptico tiene que ver con símil, donde son identificados que tanto Mateo, Marcos como Lucas tienen mucha documentación que se la entrelazan. ¿Ok? Mucha documentación que se la entrelazan, recuerden. Pero Juan no. Con Juan, el 92% de toda la información que aparece en el libro de Juan es única y exclusivamente de Juan. Por eso le llaman en la tipología y en el estudio de la teología el libro del Evangelio por excelencia. ¿Y cómo lo presenta Juan? Capítulo 1, verso número 1. En el principio era el verbo. Fíjate que Mateo no lo presenta de esa manera. Mateo comienza a hacer ¿qué? Un árbol genealógico. ¿Y qué hace Lucas? También comienza a hacer ¿qué? Un árbol genealógico. Pero Juan no. Juan dice, en el principio ¿qué? Era el verbo. ¿De dónde él tiene esa data o información? Cuando tú abres la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1 y el verso número 1, ¿sabe cómo lee allí? En el principio. Si en el principio era Dios y es el creador, pues ese Dios es el verbo. Amén. Amén. Y eso dice Juan. No tiene duda de eso. De paso, Juan había caminado con Jesús. A Juan no tenían por qué él dedicarse a buscar datos o evidencias para corroborar, porque él había estado allí. Aún, inclusive, en los momentos más difíciles de la vida de Jesús, Él estuvo allí. Cuando llegó el momento del Getsemaní, Él estuvo allí. Cuando llegó el momento cuando lo azotaban, cuando lo estaban allí levantándolo, Él estaba allí. Todos los demás se desaparecieron, pero Juan estaba allí. Qué personaje el de Juan, ¿verdad que sí? ¿Se atemorizaba Juan? ¿Tenía miedo Juan? No. ¿Sabe de dónde Juan había aprendido eso? Primero, que era de los 12 que el Señor había llamado, era el más joven. Y número 2, era el que más cerca se sentaba del maestro. Si era el que más cerca se sentaba del maestro, era el que más estaba absorbiendo de él. Nadie había conocido tanto en su profundidad de Dios como Juan. Así que a Juan entonces no le quedaba duda de que ese personaje era Dios. Era Dios. Y lo presentó y lo plasmó así directo, ¡pam!
Él estaba completamente convencido y convertido en ello. Gloria sea el nombre del Señor. En tu conversión, cuando lleguen momentos de dificultades en tu vida espiritual, ¿cuál será tu postura? Cuando vengan las situaciones y las pruebas fuertes, ¿cuál será tu postura? Interesante, son preguntitas para nosotros hacérnoslas. Y la persecución está ya mismo a la vuelta de la esquina. ¿Tú sabías eso? Y solamente podrán pasar airosos y victoriosos en ellos aquellos que para estos tiempos hemos hecho, ¿qué? Ya los preparativos. No dejemos para hacer los preparativos a última hora, gente. Porque a última hora nos puede pasar como de las 10 vírgenes, 5. Y tú conoces el relato. Donde la Biblia dice que todas eran vírgenes. Mateo dice que todas eran vírgenes. Pero más adelante viene y dice, pero de las 10, 5 eran fatuas. ¿Tú te imaginas tú estar desarrollando un cristianismo en estos tiempos fatuo? Engañándote a ti mismo, engañándome a mí mismo, queriendo vivir dos tipos o maneras de vida. Sería el más perverso. Tú te puedes imaginar teniendo todas las oportunidades ahí presentes y casualmente no definirte. Eso fue lo que le pasó a Judas. Y a última hora, Judas creyó que podía, ¿qué? Zafarse. Pero ya era muy tarde. Y tú nunca sabrás cuando es muy tarde. Qué triste eso, ¿verdad que sí? Es muy triste eso. Así que el 97 veces el hermano Juan presenta la palabrita creer. No aparece tantas veces en Mateo, no aparece tantas veces en Lucas, no aparece tantas veces en Marcos. Quien más utiliza la palabra creer es ¿quién? Juan. Y la palabra creer es sinónimo de fe. Así que fe y creer, estamos hablando terminológicamente de una y de la misma cosa. Arrepentidos, lo presenta él ahí con Juan, porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Y cómo lo presente? Maravilloso, maravilloso en él. ¿Ok? Muy bien. Aquí vamos a encontrar algo bien interesante que ni Mateos ni Lucas lo presentan. Por ejemplo, él es el único en la historia que habla de los de arriba y de los de abajo. En otras palabras, tú te vas a encontrar en el libro de Juan que Dios utiliza dos tipos de niveles. Y pareciera como que en este mundo hay dos tipos de niveles o dos tipos de personas. Inclusive puede haber dos tipos de creyentes también, ¿sabe? En la iglesia. Por eso fue que cuando el Mesías vino a este mundo, Él comenzó en el nivel de los de abajo. Porque si Él comienza en el nivel de los de arriba no le iban a permitir que Él bajara. Porque ya para aquellos no había salvación, ya habían sido rechazados, ya habían sido marginados. Y eso tú te lo encuentras todo el tiempo en los 4 evangelios. ¿Ok? ¿Quiénes eran? Eran los leprosos. ¿Quiénes eran? Eran las mujeres. ¿Quiénes eran? Eran los pastores. ¿Quiénes eran? Los inmundos, los de lepra. ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos? Ayúdame la palabrita, ¿cuál es? Cobradores de impuestos. Mateo. Sí, pero ¿qué eran? Eran publicanos. Así que para esos, ¿qué pasaba? No había plan de salvación. Para ellos no había. Eso eran los ¿qué? Los de abajo. Por eso fue que más adelante, y tú lo encuentras en el libro de Juan, donde a él lo identifican y diciéndole, pero este come, bebe y se sienta y se reúne ¿con quién? Con los de abajo. Así que a Jesucristo lo identificaron aquí con los de abajo. ¿Y a quién vino él a buscar? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Lo que se había, ¿qué? Perdido. ¿Quién se había perdido? El ser humano se había perdido, se había extraviado. Así es que nos encontramos con dos niveles. Y les voy a dar así rapidito, puesto que es que el tiempo sigue avanzando. Y yo sé que ya ustedes los veo un poquito, ¿verdad? Como que queremos irnos, pero nos queda todavía uno. Ustedes nos dicen si seguimos o lo terminamos ahí. ¿Ah? ¿Lo seguimos? Ok. Pues con este nos encontramos en esos dos niveles. El nivel Jesús viene y coge y tiene una entrevista con un personaje de noche. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Con quién? Con Nicodemo. ¿Qué nivel es ese? ¿El de abajo o el de arriba? El de arriba. ¿Lo ven ustedes? ¿Qué nivel es ese? El de arriba. Porque la salvación es también para ¿quiénes? Para los de arriba. Y allá esa entrevista, ya hay mucho que decir, no vamos a entrar en los detalles, pero para que lo tenga. Ese es el nivel de ¿quiénes? De los de arriba. A los de arriba, hermanitos, no es tan fácil verlos que de un momento a otro o un periodo de tiempo corto tomen la decisión de tomar decisiones para bautismo y para confesiones públicas. Eso le pasó a Nicodemo. Nicodemo vino a tomar la decisión, ¿sabe cuándo? ¿Sabe cuándo? Cuando Jesús había muerto. Donde era allá con José de Arimatea, hicieron planes ¿para qué? Para pedir el cuerpo y para enterrarlo. Así que a veces toma tiempo. No es tan fácil trabajar con los de arriba. ¿Okay? No es tan fácil. De paso, en estas lecciones de estos días, ¿se acuerdan ustedes? El trabajar con los de arriba, con los poderosos, ¿se acuerdan? La terminología, con los poderosos. No es fácil trabajar con los poderosos. ¿Okay? Y entonces más adelante tú encuentras que el hermano Juan también utiliza para una información para trabajar con los de abajo. Jesucristo había salido bien temprano con su grupo, ya estaban desarrollando su ministerio, había llegado la hora de mediodía, se sentía un poquito cansado y necesitaba algo también de comer. Así que llegan a un lugar donde allí hay una piedra y cerca de la piedra pues hay un pozo y le dice a los discípulos, vayan allá a la ciudad y compren algo, yo los espero aquí, no hay ningún problema. Jesús tenía una cita con alguien y ese alguien no lo sabía. Mira eso, mira eso. Tenía una cita ¿con quién? Con alguien. Y ese alguien que pasaba, no lo sabía. No lo sabía. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿lo qué? Pues lo que se había perdido. Y yo me pregunto, ¿y esa mujer estaba perdida? ¿Estaba perdida? Que si estaba perdida. Que si estaba perdida. Estaba en el fondo. En el fondo, de paso, para que ustedes vean que está en el fondo, donde llega un momento donde Jesús viene y sale y dice, manda a buscar a tu marido y dile que venga acá. Y sabía Jesús de la data. Ella le confiesa y dice, no señor, no tengo marido. Y como que quiso dejarlo ahí, ¿verdad que sí? Pero él le dice, sí, ¿verdad te has dicho? Que 5 maridos has tenido y aún el que tienes, ¿qué pasa? No es tuyo, en otra palabra, es de alguien y se lo cogiste. Mira eso para que todo vea. ¡Wow! Nos conoce Dios, hermano. Te conoce a ti. No trate de engañar a Dios. A Él no hay manera de cómo engañar. Lo mejor que puedes hacer contigo mismo es ser honesto con tu Dios. Ábrele tu vida, ábrale tu corazón. No dejes nada oculto. Si dejas algo oculto, vas a tener problemas. Lo mejor que puedes hacer es entregarle tu corazón, entregarle tu vida. Y eso fue lo que hizo la mujer samaritana. Y una vez que casualmente ella se enteró de todo el cuadro, cuando él le dijo que él era el Mesías, y ella dice, lo estábamos esperando. Ah, pues yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Qué lindo eso, ¿verdad que sí? Juan, ¿ok? En su ponencia, desarrollando aún para nuestros tiempos, de que Dios sale en búsqueda de los alcohólicos. ¿De quiénes más? Ayúdenme. Ayúdenme. De los drogadictos.
de las prostitutas, de los promiscuos, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Ah? De aquellos que están por ahí por las calles vagando, ¿sí o no? Para eso, cuidado, cuidado. Hemos sabido de personas que han venido a la iglesia en tipos de condiciones parecidas y cuando se sientan en un banco la gente se van de ese banco. Mucho cuidado, porque la salvación es también ¿para quién? Para ellos. Y Jesús hizo una declaración a la iglesia de aquella época y le dijo, tengan cuidado, porque los huérfanos, las viudas, los promiscuos, las prostitutas y toda esa gente van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Cómo? Sí, y lo dijo el maestro. Y si el maestro lo dijo, él no se equivoca. Él no se equivoca. Por eso entonces nos encontramos con que Juan presenta genealógicamente hablando de que Jesucristo es Dios. Amén. No tiene duda en eso. Él no tiene duda en eso. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora vamos a la etapa final. Marcos. Marcos es un libro corto. De los 4 evangelios es el libro más corto que existe. De los 4 evangelios, ¿qué? Es el libro más corto que existe. Marcos tampoco fue un discípulo. Marcos no fue, ¿qué? Un discípulo. Así como Lucas no fue un discípulo. Recuerden, de los cuadros de pintura que estamos presentando en esta tarde, 2 fueron discípulos, pero 2, ¿qué pasa? No fueron discípulos. ¿Okay? Te digo, mira qué interesante, a lo mejor yo no sabía o no conocía de esto. Pues ahora tienes el cuadro. Unos se dedicaron ¿a qué? A hacer trabajo de investigación guiados por el Espíritu del Señor. Y otros, el Espíritu del Señor los inspiró ¿a qué? ¿A qué? A escribir. ¿Estamos? Miren esto para que usted vea. ¿Okay? Y mientras más testigos hay, la evidencia es mayor. Y si la evidencia entonces es mayor, entonces la verdad se acrecienta y se fortalece. Amén. Y ese fue el propósito por el cual Dios entendió de que no era suficiente escribir el libro de Mateo. No era suficiente escribir el libro de Marcos. No era suficiente escribir el libro de Lucas. No era suficiente escribir el libro de Juan. Todos y cada uno de ellos, de un ángulo diferente, tiene un mensaje. Y todos tienen la verdad. Y todos presentan la verdad. Pero cada uno de ellos de un ángulo diferente. ¿Sabe por qué? Porque es que tú y yo no hay 2 criaturas que seamos iguales. Y tu experiencia tú la vas a presentar. Y tu experiencia tú la vas a presentar. Y tu experiencia tú la vas a presentar. ¿Qué fue? Lo más que te llamó a ti de lo que viste. Que estuviste allí como testigo. O que estuviste buscando y recopilando datos. Gloria sea el nombre del Señor. Marcos. Marcos es bien interesante. Marcos es considerado de los 4 evangelios un libro escrito como si fuera bosquejado. Miren miren eso. Como si fuera un libro, ¿qué? Bueno, el pastor sabe de lo que es hacer un bosquejo, ¿verdad, pastor? ¿Ok? Al bosquejo, después que una vez que uno lo hace, después hay que rellenarlo, ¿verdad que sí? ¿Ah? Exacto, es un esqueleto, más o menos, ahí así. Okay, muy bien. Pero se cree en la tradición y por los datos que hay, que Marcos, de un personaje que habla mucho, a excepción de Jesucristo, ¿sabe de quién es? De quien más habla. Después de Jesús, ¿sabe de quién? De quien más habla es de Pedro. Del personaje que más habla después de Jesús es de quién? De Pedro. ¿Qué pasa? Se cree en los estudios de investigación que Pedro le estaba pasando data ¿a quién? A Juan Marcos. Pedro le estaba pasando ¿qué? Data a Juan Marcos. Y guiado por el Espíritu, él iba ¿qué? Él iba recopilando y ahí dando datos. No solamente eso, sino que, como ya dije, de quien por segunda persona, de quien más habla Marcos, ¿es de quién? De Pedro. ¿Quién era Pedro?
¿Quién era Pedro? Vamos a decir algunas cositas. Pedro era un líder, ¿sí o no? Era un líder, ¿sí o no? Era un líder. Ok, recuerden, era un líder. Y las evidencias tú te las encuentras. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando él en un momento dado vea como a un fantasma que viene caminando sobre las aguas? Y cuando él logra identificar quién era, el fantasma le pide a él que yo vaya y a caminar. ¿Caminó Pedro sobre las aguas? ¿Caminó Pedro sobre las aguas? Caminó sobre las aguas. Pero se puso a mirar hacia dónde. Hacia otro lugar que no era el correcto. Y comenzó a a hundirse. Miren eso. Más adelante nos encontramos, y es en el libro ahí de Marcos donde aparece ese tipo de datos de información. Más adelante nos encontramos en un momento dado donde Jesús viene y coge y comienza a hacer un estudio con sus discípulos de lo que ha venido sucediendo en su programa o en su trayectoria ministerial. Y él viene y dice, bueno, ¿y quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan ustedes? Y ellos, bueno, unos dicen que tú eres que eres Elías, otros dicen que tú eres tal, que eres Abraham, que eres esto, y comienzan así a darle todo ese tipo de datos e información. Y entonces él ahora viene y dice, ok, muy bien, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién contestó? ¿Quién contestó? Pedro. Pedro contestó rápido, ¿sí o no? Sí, Señor. Y le contestó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo ¿qué? Del Dios viviente. Y allí recibió una bendición, ¿sí o no? Sí, recibió una bendición. Bienaventurado eres ¿qué? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo había revelado ni carne ni sangre. Más adelante nos encontramos a Pedro cuando a Jesucristo lo van a coger preso. Y allí está Pedro. Y cuando lo van a coger preso a Jesús, él rápido, él caminaba, ¿sabe con qué? Con un machete. Vamos a decir, en nuestros tiempos, con un machete. Y si más rápido le echó mano al machete, más rápido cogió el machete y le tiró a alguien. Y le tiró a alguien para llevarle la cabeza. Pero por la misericordia del Señor, no le llevó la cabeza, sino que le llevó una oreja. Es así, era un líder. Era un líder, estaba ahí. Y al líder lo tuvieron que reprender, ¿verdad que sí? Fíjense que a ese líder lo tuvieron que reprender en varias ocasiones. Sí, en ciertas ocasiones lo tuvieron que reprender varias veces. Pareciera como que, pastor, nosotros como líderes cometemos equivocaciones también, ¿verdad que sí? Y de una forma u otra a veces el Señor nos tiene que darnos una reprimenda. De una u otra manera, pero Él tiene que hacerlo con ellos. Momentitos antes de eso, se habían estado allí sentados en el aposento alto, estaban participando de la cena del Señor, y él les dice, el maestro les dice, todos en esta noche habrán de ser escandalizados. Todos. ¿Sabía eso el Señor? ¿Sabía eso el Señor? No es una declaración que le está haciendo, sino que se lo está diciendo a cada uno individualmente, ¿sí o no? Se lo está diciendo. Y Pedro rápido saltó y vino y dijo ¿qué? Señor, aunque todos los que están aquí se escandalicen o te rechacen, ¿yo qué? Yo no. Yo voy a estar allí. Eso era un líder. Y la Biblia dice en el libro de Marcos que todos los demás discípulos, ¿saben lo que dijeron? Dijeron lo mismo. ¿Seguían a quién? A Pedro. Seguían a Pedro. En vez de seguir a quien tenían que seguir. En vez de seguir a quien tenían que seguir. Eso es lo que me gusta del ministerio de la Iglesia Adventista, pastor. Que de cada 3, 4 o 5 años los pastores los mueven. Para que no nos vayamos a identificar tanto con el pastor que está. Por lo bonito que es, por lo bonito que predica, por lo bien que ha estado haciendo el trabajo, y para que la iglesia no se vaya a posesionar del líder. Y entonces el sistema lo que hace es que lo mueve y trae otro. ¿Ok? ¿Ah? Sí, y eso usted lo puede buscar en la mayoría de todos los demás grupos cristianos. Cómo es que el líder se posesiona del rebaño.
Y el único que casualmente ha hecho algo por el rebaño se llama Jesucristo. El único que salva y redime y recibe se llama Jesucristo. No es más nadie. A más nadie se le puede dar crédito. Y Pedro allí trató de que, Señor, aunque todos te rechacen, ¿qué pasa? Yo no. ¿Qué le dijeron a Pedro? Antes que el gallo cante. ¿Me vas a negar cuántas veces? 3 veces. No, Señor. Bueno, ya ustedes saben, para no seguir con ello. Termino con esto diciendo. La vida de Pedro era una vida de problemas, ¿sí o no? ¿Tenía problemas Pedro? Tenía problemas con su conducta, tenía problemas con su comportamiento, tenía problemas con sus decisiones. Era inestable, era inseguro. Y en que muchas ocasiones cometió errores graves. De paso, errores más graves que Judas. Porque te encuentras en el relato donde Pedro no solamente lo negó, sino que hasta lo maldijo. Pero sucedió algo con Pedro. Cuando el gallo cantó. Sucedió algo con Pedro cuando el gallo cantó. Que Pedro, cuando fue a poner la vista en el Mesías, ya el Mesías lo estaba mirándolo a él. Amén. Amén. Ya Dios estaba presentándole a él su gracia, su amor y su misericordia. Cuando Jesús murió y resucitó, las primeras que van al sepulcro fueron las mujeres. Ustedes lo saben, bien tempranito de mañana. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo de Cristo. Pero no lo encontraron. Y con quienes se encontraron, ¿sabe con quién fue? Con un ángel. Con un ángel fue que se encontraron. Y qué interesante. Cuando se encuentran con el ángel le dice, vayan y díganle a los discípulos que se están reuniendo en el aposento alto que el que están buscando entre los muertos no está, ha vivido. Y agrega, y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a Pedro? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Había sufrido mucho Pedro? ¿Había sufrido mucho Pedro? Como a veces decimos, parece que quienes más sufren acá abajo, más tierno es nuestro Dios para con nosotros. Amén por eso, ¿verdad que sí? Sí, Señor. Y les recordó, vayan y dígaselo a los discípulos. Y no mencionaron ningún otro nombre de ninguno de los otros discípulos, sino ¿y a quién? Y a Pedro. Terminamos diciendo la lectura bíblica. Vamos a leerlo. La lectura bíblica. Ya la tiene, ¿verdad que sí? Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿No qué? No temas. Me encanta esa fraseología. ¿Qué nos dice qué? No temas. ¿Qué más dice? Porque yo te redimí, te restauré, te levanté. Por eso estás aquí en esta tarde. Por eso te diste cita aquí. Para no solamente conocer un poquito más de las Sagradas Escrituras, sino porque Él te ama y me ama también. Y entonces termina diciendo, te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién eres? ¿A quién perteneces? ¿De qué lado debes de estar? Muy pronto vienen a buscar a los salvados de todos los tiempos. Por la gracia del Señor, que en esa lista del libro de la vida, si se halla tu nombre allá. Que así sea. Por favor, el poquito de tiempo que te queda o nos queda acá abajo a nosotros, aprovéchalo
haciendo planes y buenos negocios con tu Creador y con tu Salvador. Que la gracia y la misericordia de tu Dios a ti te cobije y a mí también. Y que nos preparemos para el maravilloso encuentro con nuestro Padre Celestial. Amén. Que este informe corto de estas 4 pinturas, de estos 4 cuadros, nos estimule cada día a dedicar más tiempo al estudio de su palabra. Amén.